La venganza era el principal motivo que llevaba a los grupos tupí-guaraní a comer la carne de sus enemigos. Siempre buscaban prisioneros para ser comidos de entre los enemigos que habían matado a alguien de la aldea, buscando con su muerte vengar a la muerte de alguien del grupo, lo cual se reflejaba en la manera en la que los prisioneros eran muertos en medio de una muchedumbre que se burlaba de ellos. Se les hacía pasar humillaciones y se les hacía saber que con este acto se estaba vengando a los que fueron muertos por el grupo del que los enemigos eran parte. El cautivo era atado con varias cuerdas y asesinado con un golpe certero de garrote por su verdugo, normalmente quien le había capturado en la guerra. El enemigo era comido por todos los miembros de la aldea, acompañado con chicha de maíz o caagüí. A todos debía alcanzarles por lo menos un pequeño pedazo de carne asada, o bien se ponían en el caldo pequeños pedazos de la carne del enemigo para que toda la aldea pudiera sentir al menos algo del sabor del enemigo muerto.